Mis hermanos queridos, buenos días, sean todos ustedes. Ustedes saben que cada vez que nos corresponde estar en este púlpito tenemos una gran responsabilidad, porque vamos a compartir la palabra del Señor, no cualquier palabra, sino la palabra del Señor y que sea la de Él y no la nuestra. Amén. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que ustedes conocen mucho, especialmente el pueblo adventista conoce mucho acerca de este tema. Si en esta mañana yo les preguntara, y especialmente a nuestros hermanos de las redes sociales, que los invito a que tomen sus Biblias, los que nos escuchan por la radio, y responder esta pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Nosotros los adventistas podíamos decir, sin dudar, levantar la mano y podíamos decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero tal vez del otro lado, ahí en las redes sociales, nos digan, nosotros somos la iglesia verdadera. Y cada uno de nosotros digamos somos la iglesia verdadera. Pero el día de hoy yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Hay mucho que aprender, pero también recordar. Y no solo recordar, sino también practicar. Yo quiero antes de iniciar contarles mi experiencia cuando yo era chiquita. Yo crecí con mis abuelos. Y cuando mi abuelo se sentaba a mi lado y me narraba esas experiencias que él tuvo, esas aventuras que él tuvo, porque mi abuelo fue guerrillero de la época de las castas. Cuando él me platicaba esas historias y las narraba, me transportaba en ese momento en el cual él estaba viviendo. Me gozaba tanto cuando él se sentaba conmigo y yo siempre le decía, papá, siéntate conmigo, cuéntame qué es lo que hacías. Y me acuerdo de algo que nunca se me olvidó. Él me decía que cuando le tocaba a ellos huir, cuando venían los insurgentes, porque ellos pues eran los rebeldes, y cuando les tocaba venir el ejército insurgente a buscarlos, ellos corrían para el monte y se escondían. En mi país, especialmente en mi estado, es muy conocido por los cenotes. No sé si ustedes saben qué es un cenote, ¿no? Es un río subterráneo. Y generalmente los cenotes se encuentran bajo la tierra. Para uno poder entrar allí es como si fuera una gruta. Allí hay unos cenotes. Y me decía mi abuelo, yo me acuerdo que cuando ellos venían y nosotros corríamos para el monte, teníamos dónde escondernos. Nos metíamos en un cenote. Generalmente el cenote, cuando ustedes van en un lugar, ustedes no se imaginan que allí hay un cenote. Entonces podría ser la cavidad tan pequeña de un hueco en la tierra, o puede ser en la raíz de un árbol. Y él decía, en la raíz de un árbol había un hueco y allí nos metíamos. Y cuando nosotros nos metíamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar allí. Cuando yo trabajaba mucho con los conquistadores, solíamos ir a esos lugares, a explorar las grutas y los cenotes. Cuando ustedes entran allí bajo tierra, es otro mundo completamente diferente. Una inmensidad allá abajo de la tierra. Y decía mi abuelo, nosotros nos metíamos allá y ahí nos escondíamos. Pero hay algo que siempre me impresionó, decía mi abuelo. En ese lugar donde nosotros nos escondíamos había un cenote. Y en ese cenote era el sol, los rayos del sol daban en el agua y había una arena blanca, blanca. Pero al final de ese cenote había un candelabro de oro. Ahí estaba bien grandote al final y lo podíamos ver porque los rayos del sol lo iluminaban. Y yo le decía a mi abuelo, abuelo, dime dónde está ese cenote, dime dónde está porque quiero ir por ese candelabro de oro. Y no sé cuántas cosas más hayan. Y mi abuelo jamás me reveló su secreto. Pero lo que más me impresionaba de mi abuelo es que él se sabía la Biblia de memoria. Yo me acuerdo que cada vez que ocurría algo, decía, como decía Mateo 24:14, como decía Marcos, y me decía la cita y decía el versículo. Cada vez que ocurría algo, mi abuelo se lo sabía de memoria. Si usted quería saber algo, vaya con él y pregúntele en esa época. Él le decía la cita, el versículo y le daba una explicación bíblica. Y donde mi abuelito estudiaba era en la Biblia Maya. Él tenía una Biblia Maya que todavía existe en la Biblia Maya. Y él se la comía completamente. Me impresionaba mucho. Yo decía, quisiera tener ese don que mi abuelo tiene, de conocer las palabras de Dios. Pero tristemente, la vida de mi abuelo era completamente diferente. Tenía una doble vida. Se conocía la palabra de Dios al derecho y al revés, pero la vida de él no era la que daba testimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos queridos, nosotros como iglesia verdadera, decimos que somos la iglesia verdadera, pero en realidad
las palabras van con los hechos. Veamos qué nos dice Hechos 4:12. Una iglesia verdadera, ¿en qué debe estar fundada? Así que mi hermano querido, si tú estás por las redes sociales, te invito a que abras tu Biblia y podamos ver en qué está basada una iglesia verdadera. Y tal vez al finalizar el estudio de esta mañana me puedas contestar si tu iglesia es la iglesia verdadera de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Hechos 4:11 y 12? Dice de la siguiente manera: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué significa esto? Que una iglesia verdadera debe estar basada ¿en quién? En Jesús. En ninguna otra persona. Si tu iglesia está basada en Jesús y en la palabra de Dios, entonces ese es un punto o un paso para decir que esa iglesia es la iglesia verdadera. Recordemos que nuestras iglesias siempre deben estar basadas en la palabra de Dios y no en ninguna palabra ni en ningún hombre. ¿En qué se debe basar las enseñanzas? Si tu iglesia es verdadera en cuanto a lo que es Jesús, el que debe ser la base, el fundamento, ¿en qué debe estar basada sus enseñanzas? ¿Qué dijo Jesús? Veamos qué dijo Jesús en Juan 8:12. Vamos a ver qué dijo Jesús en Juan 8:12. Ya sabemos que está fundada en Jesús. Ahora, ¿en qué se basa la enseñanza? Sabemos que muchas iglesias basan su enseñanza en muchísimas otras cosas, pero vamos a ver qué dijo Jesús en Juan 8:12. Sabemos que la Biblia está lleno, mis hermanos queridos, lleno de enseñanzas que el Señor dejó para nuestro bien. Juan 8:12 dice: otra vez les dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿En qué debe estar basada la enseñanza de una iglesia verdadera? Debe estar basada en Jesús, porque dice: yo soy la luz del mundo. Y para que nosotros sepamos cuál es esa luz, nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor pide de nosotros, qué es lo que el Señor pide a través de su palabra a su iglesia. A ver qué nos dice Juan 14:6. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí. Así que, mis queridos hermanos, el segundo paso, tu enseñanza, ¿en qué debe estar basada? Si tú dices que tu iglesia es verdadera, porque está basada como Jesús, como base, como fundamento, las enseñanzas deben estar basadas en Jesús únicamente. En ninguna otra persona hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la forma de llegar al Padre es únicamente a través de Jesús. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Jesús dejó, no es un mandamiento nuevo. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. ¿Qué le dijo a Juan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y qué más le dijo? Como yo es amado. Pero también el Señor dijo, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es, ¿cómo dice? Semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la enseñanza de una iglesia debe estar basada en dos puntos: amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, ¿y con qué? ¿Y con qué más? Y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo de la misma manera. O sea, una iglesia verdadera, mis queridos hermanos, es aquel en el cual Cristo es el centro, y los miembros de la vida de ellos, Cristo también es el centro. Amén. O sea, que si tú pones a Jesús en primer lugar, dándole todo tu ser completamente a Jesús, significa, mis queridos hermanos, que va a ser una iglesia completamente diferente. Amén. Debería ser diferente. Amén.
Sí, hermanito. Juan 14, 21 igual dice, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Correcto, correcto. O sea, no hay de otra, mis queridos hermanos. Así que si el día de hoy tú estás preguntando o estás diciendo que tu iglesia es verdadera, debes saber que el centro de tu iglesia, que el centro de lo que tú prediques, el centro de lo que tú digas debe ser Cristo, los mandamientos, los estatutos y dos cosas importantes. Debes amar a Dios y a tu prójimo. Ayer platicaba yo con una persona que me dijo algo que me hizo pensar. Porque si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué me diría usted, hermanito Albio? ¿Cuál sería la iglesia verdadera para usted? La Biblia es clara. Dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es esa iglesia? Esta es la iglesia adventista. Además, dijo Elena White que la observancia del sábado es la señal de lealtad al Dios verdadero. Ok, ¿usted ha mencionado algo aquí? Tal vez las personas que nos escuchan por esos medios me digan, mi iglesia es la verdadera. Y usted me está diciendo que la iglesia adventista es verdadera. Ok, ayer platicaba con una persona que me hizo pensar grandemente sus palabras. Y en base a eso decidí hablar de este tema. Porque ya tenía otro tema que quería platicar, que quería compartir con ustedes, pero me hizo pensar y a decidirme a compartir con ustedes este tema. La persona decía, yo asisto a mi iglesia y todo el mundo dice que es la iglesia verdadera. Pero cuando me ha tocado compartir con mis hermanos, me doy cuenta que no es verdad, que es falso, que no es así. Así que yo me regreso a mi iglesia de donde salí. Porque en esa iglesia los hermanos sirven a su prójimo. Le dedican un día para servir a su prójimo. Aquel que tiene una profesión dedica ese día exclusivamente para dedicarle a servir a los demás con su profesión. Si es mecánico, él dice, este día del mes, el que tenga necesidades mecánicas, estoy disponible. Haga una cita. El que es plomero dice, este día es dedicado para los miembros de la iglesia. El que tenga necesidad, haga cita. El que es estilista dice, este día de la semana es dedicado para los miembros de la iglesia, hagan cita. Y es que ellos atienden a los hermanos sin cobrarles un centavo. Porque la misión de ellos es servir a su iglesia, a los miembros de su iglesia. Y eso me puso a pensar, una de las grandes misiones que tiene la iglesia, cuidar de los huérfanos y las viudas. ¿Cierto? ¿Qué mandato dijo Jesús? ¿Tú como iglesia estás cuidando de las viudas? ¿Cuántas viudas hay en tu iglesia en primer lugar? ¿Sabes cuántas viudas forman los miembros de tu iglesia? ¿Sabes cuántos huérfanos hay en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo por ellos? Y me puso a pensar, porque como bien dijo el hermanito Albio, muchos de nosotros decimos, y lo digo yo porque también soy adventista del séptimo día, cuando hablamos de iglesia verdadera, enseguida viene a nuestra mente, nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque guardamos los mandamientos de Dios, porque tenemos la fe de Jesús, porque guardamos el sábado. Pero en realidad, mis queridos hermanos, tal vez tengamos razón. Pero hemos olvidado la segunda parte del mandamiento, que es la que Jesús dejó aquí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo, ¿qué? Con todo tu ser. Pero también a tu prójimo, como a ti mismo. Y esa es la parte más difícil de la iglesia verdadera. Porque cuando se trata de desprenderte de ti mismo, de dedicar tiempo, no lo tenemos. Necesitamos trabajar para suplir nuestras necesidades, necesitamos pagar los biles, necesitamos dedicarle a nuestra familia, necesitamos dedicarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde viene el egoísmo. Entonces no somos la iglesia verdadera. Somos mitad de esa iglesia. Porque 2 mandamientos dijo el Señor y no son nuevos. Simplemente que el Señor lo que hizo juntó los 10 mandamientos en 2. Los primeros que de los 4 que se refieren a Dios y los otros 6 que se refieren a nuestro prójimo. Y así como mi abuelo
Era una persona que se sabía de memoria la Biblia completa. Si tú te ponías a rebatirle a mi abuelo, no le podías ganar, porque él te repetía, por cualquier cosa él tenía respuesta bíblica para ti. Pero tristemente su vida no era la que, el testimonio que daba no era de acuerdo a la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, sí. Si vamos a Santiago 1.27. Santiago 1.27, vamos a Santiago 1.27, mis hermanos. Ahí nos dice cuál es la religión verdadera. Ok, veamos Santiago 1.27. 1.27 dice mi versión. La religión pura sin mancha ante Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ese es el resumen de los mandamientos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Exacto. Visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones. Exacto. Y segundo, guardarse sin mancha del mundo. Del Porque mundo. no solamente tú puedes visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones, pero si tú no te guardas sin mancha del mundo, tampoco estás haciendo la misma. Correcto. ¿Entiendes? Por eso el Señor Cuando dijo, por eso dijo el Señor, son dos. Eso viene y cae en que si tú amas a Dios de todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, no te vas a manchar ni contaminar con el mundo, No, claro. porque el centro de tu vida es Dios. No te vas a dejar influenciar. Eso es el primero, porque sin amor, si tú no amas a Dios, No. no vas a amar a tu prójimo. Exacto. Entonces, mis hermanos queridos, lo primero que hay que hacer, si realmente somos la iglesia verdadera, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Mi hermana, hay que entender algo. Los frutos del Espíritu es el amor, la fe. Correcto. Es el Espíritu. Eso es Correcto. fruto de Dios. Eso viene de arriba. Correcto. No es que yo quiera, por mis obras, hacerme el buenacho. No, no es No, así. para nada, Eso mi tiene hermanito. que ser algo genuino, pero eso lo pone el Espíritu en ti. Por eso, Una por, relación con Cristo es la que te hace hacer las cosas. Por eso Jesús dijo, amarás primero a Dios y luego a tu prójimo. Si no hay amor a Dios, no puedes amar a tu prójimo. No. O sea, eso, hermanos queridos, va de la mano. Porque hay iglesias que te obligan a hacer eso. Sí. Y no solo eso. Hay iglesias, mis queridos hermanos, que vamos a amar a Dios. Y amar a Dios no es de acuerdo. Por eso yo te decía, mi hermano querido, ¿en qué iglesia estás? ¿Tu iglesia es verdadera? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? Podemos alzar la mano y decir, sí, somos la iglesia verdadera. Pero date cuenta, actualmente, hoy en día, ¿estás amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿O te están empujando a hacer ciertas cosas, a cumplir mandamientos de hombres, cumplir con ciertas cosas que no van enfocado a amar a Dios? Exacto. ¿Mm? Respóndete eso tú mismo. Si estás en una iglesia donde la adoración a Dios es más un show, es más tu iglesia un club social, entonces no es la iglesia verdadera. Porque todo lo que se hace en el púlpito, el predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Y déjeme decirle por qué yo estoy aquí. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque hacen falta hombres valientes que prediquen la palabra del Señor. Faltan hombres comprometidos que prediquen la palabra del Señor. Pero nosotros no podemos decir, bueno, como no hay, pues nos cruzamos de brazos. No podemos hacer eso. Entonces, mis hermanos queridos, puedes estar en la iglesia verdadera según se predique, según se guarde el sábado, pero en realidad es la iglesia verdadera. ¿Estás siguiendo lo que leímos hace un momentito, a Dios o mandamientos de hombres? ¿Lo que se hace en el púlpito es para adorar y honrar a Dios? ¿O es únicamente para satisfacer a un público? Ustedes saben que los artistas llevan un show y hacen todo lo que tienen que hacer con tal de vender algo. Exacto. ¿Cuántas multitudes? Yo veo que llega un artista y los políticos lo saben. Por ejemplo, en mi país, en mi estado, cuando van a hacer campaña política, traen al artista más sonado de ese momento. Claro. Y las multitudes van a escuchar porque es gratis. Me acuerdo que hace 6 o 7 años llevaron a Shakira en mi estado. Fue gratis. Y las multitudes fueron. Todos querían ver a Shakira. Entonces, mi hermano querido, tu iglesia es un lugar donde se hace un show para satisfacer a un público. Porque mientras más atractivo sea el show, más público vamos a tener. Ya las cosas de Dios son tan baratas que es como un show para atraer más gente. Y por eso te pregunto hoy en día, ¿realmente es la iglesia verdadera donde tú te encuentras?
¿Estás ahí sentado adorando a tu Creador y Redentor, aunque guardes el sábado? Pregúntate eso. Pregúntate eso. Porque podemos decirlo. Y ahorita vamos en la segunda parte. Ahorita solo estamos hablando de la iglesia verdadera. Ya vimos cuáles son las enseñanzas. El Señor te pide que lo debes amar a Él con 3 cosas, mi querido hermano. Con 3 cosas. El Señor pide de ti tu corazón. Amén. ¿Ok? Tu corazón. Y ustedes que son casados deben entenderlo. Cuando tú amas a tu esposa, no hay nada imposible para ti. Haces todo por ella, haces todo por él, sacrificas todo. Igual cuando tú estás enamorando a una persona. Tú sabes lo que a la persona le gusta. Y tú eres capaz de bajarle, como se dice literalmente, la luna y las estrellas para esa persona. ¿Cierto? Porque la amas. Exacto. No hay nada imposible para ti. Lo mismo cuando tú amas a otra persona, tú sabes lo que a él no le gusta. Y aunque a ti te guste, sacrificas, porque a eso se llama amor. Exacto. Entonces el Señor te pide eso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú amas al Señor? ¿Le has dado todo tu corazón? ¿Le has dado toda tu alma? ¿Qué has sacrificado por el Señor? ¿Qué has dejado porque Él te ama? Y Él te dice, por ejemplo, algo tan difícil que para muchas personas es guardar el sábado. Eso es lo más difícil y lo digo por mí. Porque yo crecí en una cultura con una familia no guardadora del sábado. Donde mi rutina, mis actividades eran completamente diferentes. Para mí era extraño guardar el sábado y no el domingo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Usted dijo una gran verdad, hermanito Albio. No eres tú, es el Espíritu Santo. Cuando el Señor conoce tu corazón, sabe que tú eres débil, pero Él te da el Espíritu Santo para cambiar las cosas. ¿Por qué? Por amor a Él. Como cuando tú haces por tu esposa, cuando tú haces por tu esposo, cuando tú haces por tu novio, por tu novia. Todo el sacrificio que puedas hacer, lo haces por amor. Y algo muy importante, el amor no es nuestro, es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. No podemos decir te amo mucho, te amo poco, no. El amor que Dios nos pone en nuestro corazón es del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, no hay nada imposible que no puedas dejar de hacer por amor a Dios. Dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Correcto. Sale de la luz en el que no hay ni mudanza ni Correcto. sombra de variación. Correcto. Todo lo bueno procede de Dios, mi hermano. Y otra cosa dice, con toda tu mente. ¿Ok? ¿Qué debe estar aquí? Debe estar Dios. Jesús. Y eso es lo que te mueve. Cuando ves a una persona sufriendo, no tiene que ser una viuda, no tiene que ser un huérfano. Eso te mueve para poder ayudar a la gente, para poder ir y auxiliar a la gente que lo necesite. Y no todos tenemos ese don de servicio. Pero cuando tú permites que Dios toque tu corazón, te transforma. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú has desarrollado ese don? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Pues debes preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia dice que en esos últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿El tuyo ya se enfrió o simplemente nunca existió? Porque es muy difícil cuando una persona tiene necesidad. Pero hay algo muy importante que el Señor dejó para su pueblo: velar de las viudas y de los huérfanos. Y muchas iglesias que se llaman verdaderas lo ignoran. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, ¿por qué nos llamamos verdaderos si ni siquiera estamos cumpliendo la misión que el Señor nos dejó? Y esa es la otra pregunta que quiero hacer en esta mañana. ¿Cuál es la misión que le dejó Dios a la iglesia verdadera? Ya sé que leímos Apocalipsis 14:12, donde dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos. ¿Somos pacientes esperando la venida del Señor? Yo no sé los hombres, pero creo que no tiene mucha paciencia. Yo tal vez aquí haya uno por amor, tenga mucha paciencia, ¿cierto? Porque las mujeres creo que la única que no se tarda mucho en vestirse. En rapidito ya lista. Pero yo sé que hay mujeres que se meten para el baño y se tardan horas y horas arreglándose el pelo. Bueno, que no sé. Pero yo sé que hay veces los hombres se desesperan.
Yo me acuerdo que mi esposa me decía, yo íbamos a comprar, cuando salíamos de compras me decía, ay, siempre él andaba conmigo, donde sea íbamos a comprar. Entonces me decía, bueno, tú ves tu cosa y yo veo la mía, porque esperándote a ti, le digo, es que yo no voy a comprar lo primero que yo vea. Es que cuando tú vas a comprar tienes que ver 10 de lo mismo y luego no te decides por nada. Le digo, es que yo no voy a comprar lo primero que yo vea, yo tengo que ver y comparar. Entonces, por eso no me gusta salir. Ve por lo tuyo y vos lo mío, luego nos vemos en este punto. Y no hay paciencia hay veces, mis hermanos queridos. No hay paciencia. Y el pueblo de Dios, muchos se han cansado. Y muchos se han apartado. Porque para ellos la venida del Señor aún tarda mucho. Sí. Tarda mucho y muchos se han cansado y muchos se han apartado. Hermanos queridos, ¿cuál es la misión que el Señor nos dejó? Allí no hay ninguna excusa para no saberlo. Cuando el Señor se fue, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo 19:28? 19, perdón. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Exactamente. Algo muy importante que nos dejó. Y luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tu iglesia está cumpliendo con esta misión? Si tu iglesia se dice verdadera, ¿lo está haciendo? Esto no fue mandato de nadie, fue de Jesús. Y lo dejó claramente. Por tanto, id y haced discípulos. No dice hacer miembros de un club. No dice eso. Hacer discípulos. ¿Y cómo tú vas a hacer discípulos? Y no solo hacer discípulos, déjeme decirles. Él dijo 3 cosas que tenemos que hacer. Hacer discípulos. Pero para ser un discípulo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que enseñarles. ¿Y si tú no sabes cómo vas a enseñar? ¿Y si tú no sabes qué vas a enseñar? ¿Y qué tienes que enseñarles? Que guarden todas las cosas que yo te he mandado. Pero si tú no las guardas, si tú no sabes qué vas a enseñar, ¿qué le vas a enseñar a las personas que tienes que hacer discípulos? Tristemente, hermanos queridos, tristemente, todas las iglesias, no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de todas las iglesias llamadas religiosas, llamadas cristianas, no tienen discípulos como miembros, tienen oyentes o creyentes, pero discípulos no. Porque si fueran discípulos, habrían iglesias por doquier. Si no, veamos el ejemplo de los apóstoles. Cuando Jesús instruyó a sus 12 apóstoles, bueno, los 12, porque después de Judas, otro ocupó su lugar. El único centro que tenía la iglesia, ¿cuál era? La única misión que tenía la iglesia, ¿cuál era? Predicar el evangelio. Y yo he escuchado personas que tienen se me fue la palabra que quería decirles. Hay personas que tienen ciertas cosas con tener la iglesia en una casa. Esta palabra que quería mencionarles se me fue, pero bueno, se me acordará. Grupo pequeño. No quieren reunirse en casas. Cuando Jesús instruyó a los 12, ¿dónde se iniciaron las iglesias? En casas. En casas, mis queridos hermanos. Lean ustedes cuando Pablo dice, mandándole saludos a la iglesia que está en casa de esta persona, que está en casa de aquella otra. Ellos salían a predicar y en casas donde les abrían las puertas, levantaban iglesias. En Cuba le dicen grupos pequeños. Igual en Interamérica. Interamérica maneja el tema de grupos pequeños. ¿Y qué son grupos pequeños? Efectivos, Para quienes no lo saben, porque inclusive hay una persona que me comentó que fue a la iglesia porque me preguntó acerca de una iglesia donde ella podría reunirse y la envié a una iglesia que yo encontré, según la dirección que yo encontré, le dije, mira, vete acá, es una iglesia. Y cuando fue más tarde, después yo le pregunté, ¿cómo está la iglesia? Dice, no asistimos porque es una casa, no es una iglesia.
Y yo le dije, sí, porque en nuestro país se acostumbra trabajar los grupos pequeños. ¿Qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño es donde tú dices, yo quiero que en este lugar se predique del Señor. Así que yo doy mi casa para que empecemos una reunión. Y ahí se reúnen los sábados, hacen campañas y salen a predicar la palabra del Señor. Y allí en esa iglesia se empieza una iglesita hasta que tengan los recursos económicos para poder levantar una iglesia física. Pero todas las iglesias empiezan con grupos pequeños. Y no es excepción, porque vean ustedes cuántos grupos pequeños o casas iglesias Pablo visitó e instituyó en diferentes lugares. En Éfeso, en Tesalónica, en Corintos. Sí, todo. En diferentes lugares donde él estuvo. En Filipos. Y al final va a terminar así, Correcto, en casa. correcto. Persona- Y vamos a terminar específicamente porque estas iglesias no van a existir. Los que sabemos las profecías, ¿cierto? Y si no las sabes, mi querido hermano, yo te invito a que escudriñes tu palabra. Terminaremos en casas iglesias. Pero hay personas que no tienen cierta apatía o cierta negatividad de reunirse en una casa. Y cuando el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿qué implica ser un discípulo? Más bien, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Quién me puede decir qué es un discípulo? O más bien, déjame hacerte esta pregunta. Tú especialmente, ¿eres un discípulo o un creyente? Porque la misión que nos dio el Señor es ir y hacer discípulos. Y para tú hacer discípulos, tienes que instruirte porque tienes que enseñar lo que el Señor te ha mostrado a ti. Pero yo te pregunto en esta mañana, mi hermano querido, a ti específicamente y a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, ¿tú qué eres? ¿Eres un discípulo o eres un creyente? ¿Te puedes contestar esa pregunta a ti mismo? Ahora yo quiero decirte, ¿qué es un creyente? Déjame darte la definición de qué es un creyente. Y entonces tú mismo te puedes dar la respuesta. Un creyente cree en Dios. Asiste a la iglesia, canta, devuelve los diezmos, pero nada más. Pero el discípulo, además de creer, sigue a Jesús y se compromete con Él y forma nuevos discípulos. Hay una palabra clave que a muchos les da miedo: compromiso. Compromiso, esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Las iglesias, perdónenme mis hermanos queridos, adventistas y no adventistas, están llenos de creyentes. Ahora te puedes responder tú mismo, ¿eres un creyente o eres un discípulo? El creyente no se compromete. Exactamente, y es de lo que más abunda en nuestra iglesia. Y pensando que ir a una iglesia los sábados o en cualquier otro día de la semana, con dar la ofrenda, con sentarse, con cantar y a escuchar la palabra de Dios ese día, yo he escuchado y he visto muchísimas personas, salen y dan un suspiro. Hemos cumplido. No, mi hermano querido, no has cumplido. Te estás engañando a ti mismo. El Señor no viene a buscar creyentes. No viene a buscar creyentes. Viene a buscar un pueblo preparado. Viene a buscar sus discípulos, así como hizo con los 12 discípulos. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Todo el mundo se dispersó. Todo el mundo fue en diferentes lugares. Y ustedes pueden abrir el libro de los Hechos y pueden ver las cosas que hicieron. El primer libro de los Hechos, segundo, aparece allí. ¿Qué personaje aparece allí? Pedro, una persona sin ninguna preparación académica. Se para en un centro público a predicar. ¿Y cuántos se bautizaron? 5,000. En la primera. Y tristemente, por eso yo decía, ¿por qué estoy aquí? Porque faltan hombres comprometidos. Y es que yo me considero que Dios no me ha dado el don de la predicación. Tal vez otros dones, porque lo reconozco, que gozo. Cuando me toca predicar, siento un compromiso tan pesado, porque siento fallarle al Señor. No quiero que salgan mis palabras, no quiero decir mis pensamientos, mis inclinaciones. Quiero predicar lo que el Señor quiere que yo predique. Pero tampoco puedo decir, Señor, no puedo. O sea, negarme, no puedo. No tengo otra alternativa. Pero me da tristeza
que cuando tú invitas a una persona, ¿qué te dice la persona? No puedo, no tengo ese don. No puedo, no tengo la capacidad. Hermanos queridos, Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, no puso excusas. Moisés lo puso, pero el Señor sabía que tenía capacidad. Además, hermana, Dios capacita al que llama. Entonces, ¿qué esperamos, hermanito? ¿Qué esperamos? Si sabemos las cosas teóricas, aceptemos la invitación. Hagamos que este lugar rebose. Hagamos que Cape Coral, todo el mundo, hasta el rincón más último, se entere de que el Señor viene pronto. Amén. Esa es la misión. No busquemos excusas. El Señor te ha dado un don. Somos como aquella parábola que se encuentra en Mateo. Ustedes quiero que lo busquemos ahora. Porque yo quiero que tú te des cuenta. Y mi propósito de hoy en día, no solo para nosotros los que estamos presentes, sino para los que nos escuchan. Dejemos de buscar excusas y respondámonos nosotros mismos. Veamos en Mateo 21, la parábola. Quiero que leamos esto y quiero que tú te respondas, mi querido hermano. Quiero que tú te respondas esto. Mateo 21. Esta parábola es muy conocida. Se llama Mateo 21, 28 al 32. 28 al 32. Los dos hijos enviados a la viña, y yo se los voy a leer. Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el otro y le dijo de la misma manera. Y respondió: iré, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros los visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos así? ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos a hacer las cosas de Dios? ¿Cuántas veces? Cuando alguien te pide ayuda, tú dices que sí, y después simplemente los afanes de esta vida te olvidan de tu compromiso. Hermanos queridos, no podemos servir a 2 señores. No podemos. El Señor te pide que tú tienes que ser sus manos y sus pies hoy en día. Tenemos un mensaje que proclamar. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Podemos tener todos los conocimientos como mi abuelo. Tener una computadora aquí. Pero de nada nos va a servir si no lo usamos. Si no lo usamos. Eres como la persona, como el hijo de la parábola. Cuando alguien te pide ayuda, dice sí, pero después nunca lo haces. Y tristemente de eso estamos llenos. De eso estamos llenos, hermanos. Por eso tenemos las iglesias vacías. Porque por eso mucha gente no conoce del Señor. Porque necesitamos gente comprometida. El Señor quiere cristianos comprometidos. Y cuando tú te comprometes, como bien dijo el hermano Albio, te capacita. Yo les he contado mi historia. Yo no aprendí a leer hasta los 13 años de edad. Y no es porque no quise, porque nadie se ocupó de mí. Y yo creo que por eso amo tanto trabajar en la escuela. Y yo tengo alumnos que están en 5º grado, que están en 4º grado, que no saben leer, ni en español ni en inglés. Que ya hablan dialectos, que ni siquiera pueden entender el español. Y cuando me toca trabajar con ellos, me dice una: no puedo, no sé, no puedo. Y yo siempre digo: sácate eso de la mente. Si estás aquí para aprender. Y el que no puedes porque no quieres, sácate, que yo no puedo escuchar eso de tu palabra, de tus labios. Tú tienes que aprender. ¿Quieres? Quiero. Entonces no me digas no puedes. Me tocó un niño que tiene deshabilidades en el aprendizaje. Y cada vez que me tocaba hablar con él, hace esto. No puedo porque soy una persona deshabilitada. Hace esto. No puedo porque soy una persona deshabilitada. Y yo le dije: bueno, ven para acá.
Tú tienes 2 ojos, tienes 2 manos, tienes 2 pies, tienes una cabeza. Yo no veo que te estés deshabilitado. Tienes ciertas dificultades porque otros aprenden más rápido que otros, pero tú estás completo. Así que no quiero volver a escuchar de tus labios. No puedo. Tú puedes. Hace 2 semanas presenté un examen. Lo único que no puedo contestar es una sola pregunta. Hermano querido, tú no puedes servir al Señor. ¿Cuál que te lo impide? ¿No puedes hablar? ¿Qué hizo con Moisés? ¿No tienes conocimientos? Agarra la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te instruya. Amén. ¿Qué es lo que no puedes? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te impide servir al Señor? El Señor viene a buscar discípulos no creyentes. Nunca te olvides de eso. La iglesia, mis queridos hermanos, no es un teatro. La iglesia es un lugar, como bien lo dice la parábola y la palabra del Señor. Es un lugar donde hay trigo y hay cizaña. Y es menester que esto esté siempre hasta la venida del Señor. Porque tú y yo necesitamos transformar nuestro carácter. Porque tú y yo necesitamos perfeccionar muchas cosas. Y las personas que están allí es precisamente para que tú puedas conseguir esto. Para que tú puedas purificar tu carácter, para que tú puedas crecer espiritualmente. Pero no solo eso. El Señor quiere un pueblo vivo. Amén. Un pueblo que esté activo. Un discípulo, no un creyente. Y recuerda siempre esta parábola. ¿Cuál de los 2 hijos eres? Si en alguna vez en tu vida tú le dijiste al Señor, Señor, sí puedo, pero te has olvidado, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de retomar el camino. Y el Señor puede hacer grandes cosas contigo. Grandes cosas contigo. Puede usarte, puede ser una herramienta poderosa en las manos del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Pero solo tú tienes que comprometerte con Él. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y no olvides también a tu prójimo también. Ahora, mis queridos hermanos, ya que sabemos que es un discípulo y que es un creyente, vamos a ver qué nos dice Mateo 10:25. Mateo 10:25. Dice así: al discípulo le basta ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué quiere decir eso? Que el discípulo va a sufrir. Sí, lo mismo que Pablo. Críticas. Tal vez ahora mismo te estén criticando. De que eres un disidente, de que eres una persona separatista, de que, porque no estás en un grupo como ellos. Recuérdate, mi hermano querido, cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor, el enemigo no está contento. Si al Señor le hicieron esto, ¿tú acaso piensas que tú vas a vivir mejor, cosas mejores que Jesús aquí en la tierra? Él murió. Dice la palabra de Dios que todo aquel que haga la voluntad de Dios va a tener persecución. Persecución, correcto. Y como dice el Señor, Él no nos prometió un lecho de rosas. Si realmente tú estás comprometido a hacer la voluntad del Señor, vas a sufrir. Pero el Señor te promete victoria. Y eso es seguro. Lo único que tenemos que hacer es comprometernos. Y ahora te pregunto, mi hermano querido, tu iglesia, ya vimos que la iglesia verdadera debe estar basada ¿en qué? En Jesús. Las enseñanzas, amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tú te has respondido. ¿Tu iglesia es la verdadera? ¿Tú eres un creyente o eres un discípulo? Y ahora, enfocándonos a tu iglesia. La iglesia viene, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Eso dice Apocalipsis. Ni cosa semejante. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a venir, tu relación con Dios es personal. La salvación es personal, eso lo sabemos. Cada uno es responsable de su salvación. Cada uno, mis queridos hermanos, tiene una gran responsabilidad ante Dios. De acercarse al Señor, de buscar su salvación. El Señor te la ofrece. Tú solo la tienes que tomar. Pero también como grupo tenemos una gran responsabilidad.
¿Se acuerdan ustedes de la parábola que dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. ¿Cómo compara la iglesia? No dijo, vengo a buscar una oveja. Él dijo, hay muchas ovejas que no están en este redil, que llegará el momento en que escucharán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que el Señor viene a buscar una iglesia, ¿cierto? Viene a buscar una iglesia en el cual está formado por discípulos, no por creyentes. No se me equivoquen. Y esta es la invitación de hoy, mis queridos hermanos. Esta es la invitación de hoy para nosotros que estamos aquí y para todos aquellos que nos escuchan. Respóndete, tú eres un creyente o un discípulo. Tu iglesia es la iglesia verdadera. Si no es la iglesia verdadera, salte de allí. Y busca al Señor de corazón sincero. Pero ahora si quieres seguir siendo creyente, pues te seguirás quedando en la misma iglesia. Pero el Señor no viene a buscar creyentes, viene a buscar discípulos. Y tu iglesia, si es la iglesia verdadera, el Señor viene a buscar una iglesia formado por personas. Y ese grupo de personas se le llama, ¿cómo lo llama Apocalipsis? El libro de Revelaciones, ¿cómo llama a esa iglesia que viene a buscar? El remanente. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que de todos los lugares donde hay cristianos verdaderos, porque hay hijos fieles por todos lados que sirven de corazón sincero al Señor. Por eso esta mañana la invitación es a eso. Donde quiera que nos escuchen, abre la palabra de Dios, pide la dirección del Espíritu Santo para que tú formes parte del remanente. Amén. Y si tú estás en esta iglesia, ¿realmente perteneces al remanente? Esa es la pregunta. ¿Te estás preparando? Porque déjenme decirles, y quiero compartirles esta mañana, un párrafo de evangelismo que la hermana Juay comparte con nosotros. Y se las voy a leer. Dice así. En eventos de los últimos tiempos es este párrafo. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices de la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura. Y inmortales, y algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas todas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. ¿Cuántos predicadores hoy en día venden la publicación, ven al Señor que el Señor te dará todos los deseos de tu corazón? Hay prosperidad cuando tú te acercas al Señor. Si obedeces al Señor, el Señor te va a bendecir con bienes materiales. ¿Cuánta publicación alrededor del evangelio barato se vende hoy en día? Exacto. O sea, eso es lo que dice la palabra del Señor. Hace un momento nosotros compartimos, todo aquel que quiere seguir al Señor sufrirá persecución. Y nada más, hermano querido, apelo a tu raciocinio. Si no quieres abrir la palabra de Dios, nada más apelo a tu raciocinio. Aunque no hayamos nosotros escudriñado la palabra de Dios, hay una película que se hizo muy famosa, La Pasión de Cristo. Y esa película, muchas de las cosas que sucedieron están basadas conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Así que si el Señor sufrió todo eso, ¿cómo tú piensas que vas a sufrir la gloria y prosperidad en esta tierra? No estoy diciendo con eso que el Señor no prospera ni bendice, porque alabado sea el Señor. Sí. Muchos de nosotros que estamos aquí somos testigos de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Pero Cristo dijo, dice la palabra, si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué queda para ustedes que son secos? Correcto. Pero hay una diferencia que quiero aclarar en este momento. Nosotros buscamos al Señor de corazón sincero. Amén. Y iniciando el servicio cantamos el cantito que dice, Dios oye, Dios ve. Exacto. Dios sabe. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Cuando tú amas al Señor y sigues al Señor, su promesa no es una mentira. Él dice que
al Hijo de Dios no le va a faltar nada. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿les ha faltado algo a ustedes? ¿Les ha faltado algo a ustedes? ¿Dios ha mentido entonces si les falta algo? Tal vez en el concepto de lo que yo considero que debo tener, no lo voy a tener. Sino lo que el Señor considera que debo tener es lo que tengo. Esa es la diferencia. Tal vez yo pienso que al ser cristiana, obediente, predicadora de la palabra de Dios, discípula del Señor, el Señor me va a dar una mansión y el carro último modelo porque soy hija fiel de Él. Equivocación. Porque eso no es así. El Señor me va a dar lo que yo necesito, va a suplir mis necesidades. Acuérdate que el ser humano tiene necesidades primarias. Y eso se llama techo, comida, vestido. Eso son lo que el Señor nos suple. Y yo les pregunto, ¿les ha faltado a ustedes dinero para pagar los biles? ¿Les ha faltado un plato de alimento, ropa para vestir, un techo para cubrirse? ¿Les ha faltado? ¿O para pagar la renta les ha faltado? ¿Alguien de aquí presente? No creo, porque el Señor cumple sus promesas. Ahora sí, si tú estás buscando al Señor para obtener bienes materiales, entonces te puedo decir que tal vez el enemigo te provea de todo eso. Porque eso, muchas veces, en lugar de acercarnos al Señor, nos aleja. Nos aleja. Entonces, mi hermano querido, no pienses que al escuchar una gran predicación de prosperidad, no te emociones. No te emociones. Porque la Biblia no miente. Si el Señor sufrió todo eso, no pienses que tú vas a vivir en gloria, vas a ser mejor que tu maestro. Porque la Biblia lo dice. Y sigo leyendo. Dice, son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia, dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos. Pero el mal se halla aquí también. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos hay muchas iglesias militantes, muchos creyentes dentro del pueblo de Dios. Y siempre va a ser así, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor todos los días te abre las puertas de la patria celestial, abre sus brazos para que tú, mi hermano querido, pienses en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero ten seguro que si tú no tomas un paso adelante para cambiar tu vida, el Señor no va a venir a buscar un grupo de creyentes, como dijimos. Va a venir a buscar una iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante está formada por discípulos comprometidos. Discípulos comprometidos. Y eso es lo que el Señor viene a buscar. La vida de Cristo era una vida llena de un mensaje divino de amor, del amor de Dios, y Él ansiaba intensamente compartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Por lo tanto, mi querido hermano, podrías responderte a ti mismo ahora. ¿Eres un discípulo o eres un cristiano o un creyente? ¿Perteneces a la iglesia triunfante o a la iglesia militante? Recuerda, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Y el Señor extiende su misericordia para que cada uno de nosotros haga los arreglos que tiene que hacer en su vida. Yo les he contado las experiencias que he tenido y le doy gracias a Dios,
a mí siempre me ha gustado compartir la palabra de Dios. Siempre que alguien me invita, me encanta compartir la palabra de Dios. Abrirla y poder compartirla porque tiene grandes mensajes y grandes enseñanzas que a mi vida me ha ayudado. Y me acuerdo que en mi país siempre hasta el día de hoy hay campañas evangelísticas todo el año, todos los meses, de 1 semana a 2 semanas. Y el papá de el esposo de una de las hermanas de la iglesia, de una de las niñas con que yo trabajé en los clubes desde muy chiquita, su suegro era una persona que le encantaba ir a las conferencias, no se perdía ninguna, porque se hacía generalmente, como dijimos hace un momento, en los grupos pequeños, en casa de su hijo. Así que el Señor siempre iba, no se perdía ninguna. Y como siempre, en cada mes, cada 2 meses, había campañas en su casa, él nunca se perdía una. Y cada vez que terminaba una campaña, la invitación era bautizarse. Y siempre decía, la próxima, la próxima, la próxima. Y así pasaron una y otras campañas. Cuando casi al finalizar de ese año, él fue a la última campaña. Y le dijeron, bueno, mi hermano, usted ha ido a todas casi. ¿A cuántas campañas ha ido? Le invitamos a usted a bautizarse. Y dijo él, no, ya lo pensé, pero no será en esta ocasión, en la próxima. Pues esa semana, lunes de ese fin de semana, él se fue como de costumbre a su trabajo, viajando de la capital a unas 2 horas de donde él iba a trabajar ese día. Y sufrió un accidente, hermanos queridos, que no tuvo la oportunidad absolutamente de pensar en nada. Y allí terminó todo. No hubo una segunda oportunidad. Y si hoy estás vivo y el Señor te hace la invitación, no importa, yo sé que eres cristiano. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día? Nosotros mismos aquí, en este lugar. El Señor te invita esta mañana, mi querido hermano, a 2 cosas importantes. A ser un discípulo comprometido. El Señor viene pronto. Y no pienses, mi hermano querido, que tanto conocimiento que tú tienes, por formar parte de esta iglesia por tantos años, de venir y sentarte en el mismo lugar por tanto tiempo. Tu nombre está escrito en el libro del cielo. Porque eso no es así. El Señor viene a buscar a cristianos valientes, a discípulos comprometidos, a un pueblo que no fue capaz de decir no. Si tú tienes algún impedimento por el cual te permita decirle al Señor, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Yo sé que no puedo, pero aquí estoy. Yo sé que tú has prometido usarme y aquí estoy, úsame. Y verás qué maravillas el Señor va a hacer por ti. ¿Qué Cora necesita conocer que el Señor viene pronto? Amén. Necesita saber que hay un juicio, que estamos en un juicio, que tú y yo estamos en un juicio. No sé si tu nombre esté pasando ahorita. No sé si tú has sido hallado falto o has sido hallado inocente. Pero tú sabes que el Señor va a hallar en tu vida. El Señor no te va a justificar, porque te va a juzgar por el conocimiento que tú tienes. Mientras más tienes, más juzgado serás. Y entonces, mi hermano querido, ¿ya tienes la respuesta de la pregunta de que iniciamos esta mañana? Si ya la tienes y sabes lo que tú eres, pídele al Señor grandemente. Si eres un creyente, que el Señor te ayude, que derrame tu Santo Espíritu en ti, que te dé ese poder que necesitas para dar un paso adelante, para comprometerte con el Señor a ser un discípulo real. Llegará el momento en que el Señor no te rogará más. Y creo que ese tiempo ha llegado. Porque hay muchísima gente fuera de este rebaño que está predicando lo que a nosotros nos corresponde predicar. Por nuestra cobardía y nuestra falta de compromiso. Así que donde quiera que estés, en cualquier iglesia que estés, aún en la iglesia verdadera, respóndete a ti mismo. Y la invitación de esta mañana es eso, mi querido hermano. Respóndele al Señor, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y no quiero pedirte que te levantes para hacer este compromiso. El Señor conoce tu corazón, sabe lo que hay en tu corazón, sabe las intenciones de tu corazón.
Lo único que quiere pedirte el Señor es una respuesta sincera de tu corazón. Y te dejo con eso. Que el Señor te bendiga esta mañana. Amén. Y que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a realmente ser un pueblo, una iglesia triunfante, un discípulo del cual no tiene de qué avergonzarse. Amén. Que cumple la palabra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Y quiero invitarles a que terminemos con el himno. Ahora les digo, porque se me olvidó el número, pero ahora les digo. El himno número... Ya se me olvidó. 529. 529. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Manita, ayúdele, invito.